Buenos días. Buenos días, Lic. Vamos a dar inicio a la clase, a la primera clase de este día sobre derecho bancario. Vamos a hablar un poco de generalidades del derecho bancario, desde el concepto, definición, algunas características del derecho bancario. Pero antes quería preguntarles, no, mejor dicho, decirles que en el aula virtual, bueno, voy a compartir primero pantalla. La ley de banco. En el aula virtual, si ustedes la pueden ver, no sé si ya ingresaron algo, creo que algunos ya ingresaron. Hay un foro para conformación de grupos de trabajo. Acá veo que solo un grupo se encuentra integrado. Freddy Alexander. A ver, veamos. Sí hay un grupo de trabajo. Aquí están los 5 miembros del grupo. La petición que les estoy haciendo en este momento es que me hagan el favor de subir al foro de conformación de grupos de trabajo sus equipos de trabajo, así como lo ha hecho este grupo. El equipo de Freddy Alexander. Freddy Alexander Vázquez Aguilar. Aquí ya se encuentran los 5 miembros del grupo, el líder y el sublíder. Entonces, quisiera que me hicieran el favor de subir al foro de conformación de grupo de trabajo que está en el aula virtual, el equipo de trabajo que ustedes han formado. Porque en el correo es un poco más disperso, como recibo correos, no solo esta materia, estoy impartiendo en este ciclo, entonces me confundo con un montón de correos ahí. En cambio, si ustedes me hacen el favor de subir su equipo de trabajo al foro de conformación de grupo, me facilitan las cosas. Y ustedes también, porque ahí cualquier persona puede verificar los grupos o los equipos de trabajo que están conformados por 5 personas, si le falta algún miembro, etc. Entonces, esa petición quería hacerles que me hagan el favor de subir al foro de grupos de trabajo que se encuentra en el aula virtual el equipo de trabajo que tienen conformado. Aquí lo estábamos viendo, ¿no? Aquí, conformación de grupos de trabajo en el aula virtual. Supongo yo que ya conformaron los equipos de trabajo, la mayoría, y que ya no hay personas que todavía no tengan grupo. Entendería que todos se conocen y por tanto no hay ningún problema. No sé si tienen algún comentario al respecto. Creo que 22 personas están conectadas por el momento. Martínez, Ayala, Gilma, Elizabeth dice que no tiene grupo. Hay más personas que no tengan equipo de trabajo. Sánchez, García, Paola, Angélica. Buenos días, licenciado. Una Buenos consulta. días. Sí, Lo que acaba de comentarnos que hay que subirlo al foro sería en el transcurso del día sí, o en este momento. en el transcurso del día. En el transcurso del día.
No en este momento, porque me imagino que muchos van manejando, otros van en el transporte público, otros ya llegaron a su trabajo, pero como sea, otros pueden estar en su casa. En el transcurso del día, quiero que me hagan el favor de subir sus equipos de trabajo a los Castro Miguel Omar, tampoco tiene grupo, al aula virtual, en el foro Conformación de grupos de trabajo. Oviedo Castellón, Hola, Lick, buenos días. Es buenos que días. no, perdón, con todo respeto, no había entrado ni una vez a la clase porque no había Ujú. inscrito materias y Sí. no tengo grupo. Vaya, pónganse de acuerdo ahí Bueno, en el chat, ¿verdad? Pónganse de acuerdo y las personas que ya han conformado sus equipos de trabajo o que le falta algún miembro, pues hagan el favor de colaborar para incorporar a aquellos que aún no tienen equipo de trabajo. Bueno, estamos claros. Van a subir al foro del aula virtual con formación de grupos de trabajo. Ahí van a subir su equipo de trabajo. Ya lo hizo un grupo, lo pueden hacer los demás grupos. Martínez Ayala Gilma Vicente dice que no tiene grupo. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de Derecho Bancario. Como ustedes ven, el programa es un poco intenso, el programa de trabajo, el programa de la asignatura. Esta primera unidad, sobre todo, vamos a estudiar conceptos, características, fuentes del derecho bancario. Esta es la temática de la unidad 1. Definición del derecho bancario, características, fuentes, operaciones bancarias, historia del derecho bancario, intermediación financiera. Sobre la historia del derecho bancario, creo que la vamos a enfocar, bueno, en términos generales, derecho bancario, pero con enfoque al derecho bancario salvadoreño. Cuando hablamos de contenido del derecho bancario, vemos que está conformado por un contenido tripolar, así se denomina en doctrina, el estatuto profesional, las relaciones de supervisión y control público y los contratos bancarios. El derecho bancario básicamente es o forma parte o es una rama del derecho mercantil. El derecho mercantil, inicialmente con las teorías clásicas, era definido como el derecho de los comerciantes, y los comerciantes se definía como aquella persona que era profesional del comercio, es decir, que se dedicaba al comercio y había adquirido cierta habilidad y por lo tanto se consideraba una profesión. El derecho bancario es un derecho especializado dentro del derecho mercantil. Todavía no podemos decir que es una rama independiente del derecho, porque depende mucho de regulaciones dispersas y también de regulaciones que están establecidas en el Código de Comercio, a pesar de que tenemos la ley de banco y tenemos una serie de leyes que regulan la actividad de los bancos y financieras. Entonces, cuando hablamos del estatuto profesional, estamos haciendo referencia a un derecho especializado que es realizado
por comerciantes, pero por no cualquier tipo de comerciante, sino que por personas especialistas en la materia financiera, los bancos. Y estos comerciantes, porque son sociedades anónimas de capital fijo, estos comerciantes deben de ser autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero en nuestro país para realizar esa actividad especializada, la captación de fondos del público. Y estos fondos del público, el banco los utiliza para dar créditos. O sea, que utilizan nuestro dinero para dar crédito. Y al mismo tiempo nos cobran comisiones por administrar nuestro dinero. Pero ellos también dan crédito. Entonces, por la misma naturaleza de la actividad, una actividad especialísima, esta actividad se encuentra regulada por el Estado, porque es una actividad de orden público, es decir, toda la colectividad de un país, las personas pues, que pueden ahorrar, que trabajan, utilizan la banca, utilizan los servicios bancarios. Entonces, son servicios especializados, por eso se dice que es un estatuto profesional, porque hablamos de instituciones que realizan una actividad especializada que tiene incidencia a nivel de todo un país, a nivel nacional. ¿Quién no ha utilizado un banco? Cuando le pagan su salario, se lo pagan con cheque, usted va a cobrarlo al banco. O le hacen una transferencia. O hay mucha gente que tiene familiares en los Estados Unidos de América y le envían remesas. Entonces, generalmente se utiliza la banca. O actualmente los recibos de agua, luz se pagan en los cajeros, en esos cajeros que ponen a disposición los bancos para el público, la banca en línea. Entonces es una actividad especializada, que no es realizada por cualquier tipo de comerciante, sino que por aquellos comerciantes que tienen conocimiento y especialización en la rama financiera. Cuando hablamos de las relaciones de supervisión y control público, como les decía, la actividad financiera que realizan los bancos, las financieras, es una actividad de orden público. Entonces, el Estado la supervisa, ejerce un control por medio de la Superintendencia del Sistema Financiero. Y los bancos deben de enviar reportes mensuales a la superintendencia. Y la superintendencia tiene un equipo de especialistas, de auditores, que van a fiscalizar a los bancos. Entonces existe un control público, existe una intervención del Estado. El Estado interviene la actividad de comerciantes, de personas particulares. Porque en el caso de aquellos comerciantes que se dedican a otras actividades que no es la bancaria, si bien es cierto, tienen alguna especie de supervisión del Estado, el Ministerio de Hacienda, igual que también lo tienen los bancos, el Ministerio de Hacienda, en la materia tributaria, pero no tienen ese control de la superintendencia del sistema financiero. Entonces realizan actos de comercio que son actos realizados en masa por empresa mercantil, pero no están
tan controlados como el Estado, como en el caso de los bancos. Porque al Estado le interesa supervisar esa actividad que realizan los bancos por el interés público. Y entonces, así vemos que la Superintendencia del Sistema Financiero emite una serie de instructivos, emite, bueno, cuestiones de tipo administrativo, reglas de tipo administrativo para, en donde establece las reglas del juego a las cuales se deben de ceñir los bancos. Entonces, existe un control del Estado, una supervisión del Estado, una intervención del Estado en la actividad bancaria, como no la existe en otras actividades mercantiles. Y es por la misma naturaleza de la actividad. Y los contratos bancarios. Aquí hablamos, cuando hablamos de contratos bancarios, podemos hablar, por ejemplo, los contratos que realizan los particulares con los bancos. Aperturar una cuenta de ahorro, una cuenta corriente u otro tipo de contratos que puedan realizar. Entonces aquí estamos hablando de actos de naturaleza privada, de relaciones entre el banco y los particulares, sin perjuicio de que puedan existir relaciones entre el banco y el Estado. Cuando las instituciones del Estado realizan trámites bancarios y actúan como particulares. Entonces aquí estamos hablando de una actividad meramente mercantil, porque los bancos se relacionan con los particulares. Si el negocio de los bancos es la actividad, es una actividad mercantil, una actividad financiera. La prestación de servicios bancarios, captación de fondos del público, y para eso deben de estar autorizados por el ente competente del Estado. Bueno, fíjense que me tengo que tomarles una foto. Permítanme, me van a disculpar. Bueno, quiero ver es que me piden que debo de iniciar. Maestro de Derecho Bancario. Bueno, vamos a ver. 37 personas. Permítanme. Discúlpenme. Al mismo tiempo. En el momento son 37 personas. Sí, 37 personas. Vaya. Bueno, ya lo reporté. Están, según el dato que me pasaron, son 50 personas las que se han registrado, pero veo que se están incorporando. De todos modos, los equipos de trabajo van a ser de 5 personas. Si veo que hay más de 50, entonces alguno va a ser de 6, ¿no? Pero por el momento estamos que son de 50 personas. Vaya, continuemos. Entonces, fíjense que cuando hablamos de derecho bancario y tratamos de hacer un concepto, una definición, necesariamente, siempre que comenzamos el estudio de una rama del derecho, siempre lo primero que debemos de estudiar es el concepto. Y cuando hablamos de derecho, hablamos de normas jurídicas, hablamos de un conjunto de normas jurídicas. Entonces, el derecho bancario está conformado por un conjunto de normas jurídicas, pero la norma principal es la ley de banco y el código de comercio.
que son las normas que regulan de manera más específica la actividad bancaria en nuestro país. Pero tenemos otra serie de normas que inciden de forma directa en el derecho bancario. Entonces aquí tenemos un concepto de derecho bancario, un conjunto de normas legales o normas jurídicas que regulan la relación entre los bancos para con el Estado y su clientela, nacidas de la actividad u operaciones bancarias. Entonces aquí vemos por una parte que existe una relación entre los bancos y el Estado, y por otra parte existe una relación entre los bancos y los particulares. Y entonces podríamos decir, bueno, y aquí estamos hablando de derecho privado, estamos hablando de derecho público. Cuando la relación es de control del Estado hacia los bancos, hablamos de derecho público. Porque en ese caso el Estado, con su poder de imperio, su poder de imponer, impone las normas jurídicas para regular la actividad de los bancos. Establece una serie de controles a la banca, una serie de requisitos que deben de cumplir y se sujetan a lo establecido en la ley, a lo regulado por el Estado. Pero cuando esta actividad se realiza entre los particulares y la banca, entonces estamos hablando de relaciones jurídicas privadas. Nos enmarcamos en el ámbito del derecho privado. El derecho mercantil es un derecho privado. El derecho bancario, pues, podríamos decir que es una especie de híbrido. Por una parte es derecho público por la regulación que ejerce el Estado sobre la banca. Cuando hablamos de banca, hablamos de bancos financieras. Todas esas empresas que captan fondos del público y que están autorizados para ejercer esa actividad por parte del Estado a través de la Superintendencia del Sistema Financiero. Luego, hablamos también de derecho privado, cuando realizan esa actividad en masa, masificada, de captación de fondos del público. Y vemos, pues, a diario, cuando queremos ir a una institución bancaria a hacer algún trámite bancario, que pasan llenos los bancos, sobre todo en las fechas de pago. Ustedes ven cantidad, nos toca hacer fila. Ellos tienen sus procesos bien, utilizan bastante las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando uno llega, ahí le dan un ticket de espera, se siente, etcétera. Han mejorado algunos servicios. Entonces vemos que cantidad exagerada de personas. Es un dolor de cabeza llegar a una institución bancaria a retirar dinero. Y para eso han puesto, para evitar esas aglomeraciones, han colocado una serie de cajeros automáticos. Y sin embargo, a pesar de ello, la gente acude personalmente a realizar sus trámites. Entonces ahí nos encontramos en el ámbito del derecho privado. Entonces, estamos hablando de normas legales, normas reglamentarias y normas administrativas, de derecho privado y derecho público, que son las que regulan la actividad bancaria, la actividad de intermediación bancaria, que es el negocio principal de los bancos, que son instituciones que están sujetas a la regulación, como les decía, del Estado. Vamos a leer el artículo 1 y 2 de la ley de bancos. Aquí la tengo yo, ley de banco. Vaya, lo tienen en pantalla. Alguien que me haga el favor de leerlo. Yo aquí se los voy a... La persona que
Le voy a presentar o le voy a ir corriendo la página a medida que vaya avanzando. Si no tienen a la mano la ley. Una persona que me haga el favor de Yo leer se el lo leo, artículo Liz. 1. Hágame el favor. Yo leí. Dice, artículo número 1. La presente ley tiene por objeto regular la función de intermediación financiera y las otras preparaciones realizadas por los bancos, propiciando que estos brinden a la población un servicio transparente, confiable y ágil que construya el desarrollo del país. Objeto y alcance de la ley, es el artículo 1, que contribuye al desarrollo del país. Ahora hágame el favor de seguir leyendo el inciso segundo, tercero y cuarto. Sí. En las materias no previstas en la presente ley, en la Ley Orgánica de Banco Central de Reserva de El Salvador, en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, en la Ley de Privatización de Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, en la Ley de Mercado de Valores, en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de los Bancos Comerciales y Asociados de Ahorro y Préstamo. Los bancos se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes de la República, en lo que fueren aplicables. Las entidades financieras no bancarias supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero operarán sobre la base de una ley especial que las regula. En el texto de esta ley, el Banco Central de Reserva de El Salvador se denominará el Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia. Vaya, gracias. Vemos acá en el artículo 1 cuál es el objeto y alcance de la ley. Y dice que regula la función de intermediación financiera y otras operaciones que realizan los bancos. Y como ven que es una actividad de mucho interés por el Estado, porque dice que deben de prestar un servicio transparente, confiable y ágil que contribuya al desarrollo del país. Luego vemos en el inciso segundo una serie de leyes que regulan la actividad bancaria. Y se mencionan dos entes, el Banco Central de Reserva de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero, que son los entes reguladores del sistema financiero en nuestro país. Bueno, la superintendencia es la que supervisa. El BCR, pues, antes tenía la función de crear moneda. Actualmente ya no, ¿verdad? Pero regulan el sistema financiero. Y entonces vemos aquí una serie de leyes de naturaleza administrativa. Estas son leyes de carácter administrativo. Y hay leyes también de carácter privado. Bueno, la ley de bancos regula la actividad de los bancos, tiene normativa de carácter administrativo y de carácter privado. El Código de Comercio regula los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles. Entonces decíamos que los bancos son comerciantes sociales y son sociedades de capital fijo. Entonces, vemos también que existen otras entidades que realizan operaciones financieras, pero que además están reguladas por la superintendencia. Háganme el favor de leer el artículo 2. Yo se lo leo, Liz. Háganme el favor. Actividad bancaria, artículo 2. Para los propósitos de esta ley serán bancos aquellas instituciones que actúen de manera habitual en el mercado financiero, haciendo llamamiento al público para obtener fondos a través de depósitos, la emisión y colocación de títulos valores o cualquier otra operación pasiva, quedando obligados directamente a cubrir el principal intereses y otros accesorios para su colocación en el público en operaciones activas. Gracias. Aquí vemos cuál es el concepto que nos da la ley de banco de un banco.
Es una institución especializada, una sociedad anónima, que hace llamamiento al público y que capta fondos públicos. Obviamente que para realizar esa actividad, primeramente tiene que cumplir todos los requisitos exigidos en la ley para que sea autorizada o autorizado como banco. Entonces, estos entes captan fondos del público. En términos generales, pues podemos decir que la actividad bancaria es una actividad híbrida que tiene normas de carácter público porque el Estado ejerce un control sobre la misma, pero al mismo tiempo es aplicable o tiene normas de carácter privado porque los bancos realizan operaciones con particulares y en esas operaciones media el derecho privado. Sin embargo, están sujetos a la supervisión del Estado por la naturaleza de ese tipo de operaciones que realizan. El objetivo es la protección del público, de las personas que depositan fondos o de las personas de quienes captan recursos, los bancos. Ese es el interés que tiene el Estado y por eso está facultada la superintendencia del sistema financiero, porque es una actividad, la actividad de intermediación, de captación de fondos, una actividad de interés público para el Estado, porque tiene incidencia en la vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de derecho bancario, si lo vemos como definición, vemos que engloba varios aspectos. La constitución, la organización y el ejercicio de la empresa de intermediación crediticia y monetaria y de sus actividades financieras accesorias. Cuando hablamos de la constitución, estamos hablando de los requisitos exigidos en la ley para poder conformar un banco, una institución financiera. La organización, cuando hablamos de organización, estamos hablando de la estructura organizativa de la entidad, de la institución, del banco. Como son sociedades anónimas, estas instituciones tienen un representante legal, tienen una junta directiva, nombran gerentes, personal ejecutivo de confianza, también tienen sucursales, algunos bancos tienen sucursales en todo el territorio nacional, otros no. Nombran gerente a sucursal. Vemos que hay un equipo de personas trabajando en la institución bancaria, los cajeros, la persona que lo atiende en forma directa. Hay también ejecutivos de venta, esos que le hablan a uno por teléfono y le comienzan a decir un montón de cosas en un segundo. Y uno queda como mareado de tanto que le ofrecen. O también cuando usted se ha atrasado en el pago de una tarjeta que ha emitido el banco, le llaman y le llaman y le llaman y le llaman. Existe una estructura organizativa, existe un manual de organización. Es una empresa privada, porque el banco es una empresa privada. Y entonces, cuando hablamos de organización, nos referimos a la estructura interna de la institución, a sus relaciones también con otras instituciones. El ejercicio de la empresa de intermediación crediticia y monetaria, que es la actividad principal que tienen los bancos, captar fondos del público y luego estos fondos los invierten
porque ofrecen créditos. Le ofrecen créditos a las personas con los fondos que ellos manejan y cobran tasas de interés de sus actividades financieras accesorias. Tienen una serie de actividades que son denominadas actividades neutras, que no se relacionan en forma directa con la principal, que es la intermediación financiera, pero que también es parte de sus operaciones normales. A sus relaciones con las autoridades de control sectorial. Bueno, cuando hablamos, como decíamos, que los bancos son una empresa privada. Los bancos, dentro de su organización interna, también tienen una contabilidad, llevan sus registros contables. Tienen un contador, tienen un auditor interno, tienen un auditor externo y tienen la supervisión del Estado por medio de la Superintendencia del Sistema Financiero. La Superintendencia del Sistema Financiero ejerce el control. Los auditores de la Superintendencia verifican el cumplimiento de la normativa legal y técnica por parte de los bancos. Además de que pueden tener el control también del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ejerce un control sobre los tributos que pagan los bancos. Bueno, pero ese es el control del Ministerio de Hacienda, es un control normal que lo ejecuta el Estado, no solo no es exclusivo de la banca. Pero ellos, además de tener el control del Ministerio de Hacienda, tienen el control de la Superintendencia del Sistema Financiero. Y se rigen como sociedad por las normas establecidas en el Código de Comercio. Las sociedades anónimas se regulan por el Código de Comercio. Entonces, la banca, los bancos, también se rigen por esa normativa aplicable a las sociedades anónimas, a las sociedades de capital, son sociedades de capital. Así como los contratos o negocios jurídicos en que precisamente se materializa esa actividad empresarial financiera. Aquí estamos hablando de la actividad privada que ejercen los bancos. Estamos hablando de una actividad masificada. Estamos hablando de los actos de comercio. Son actos de comercio. El acto de comercio es un acto realizado en masa por empresa mercantil. Un acto repetitivo, que es la actividad principal de este tipo de empresas. Las empresas bancarias. ¿Tienen alguna consulta, algún comentario sobre lo que hasta este momento hemos venido platicando? Solo para confirmarle, usted dijo que las sociedades anónimas y las sociedades de capital estaban reguladas por el Código de Comercio, pero que también eran reguladas por, bueno, más que todo como controladas por la Superintendencia del Sistema Financiero. No, bueno. Lo que les decía es que los bancos son sociedades anónimas de capital fijo. Eso, estamos hablando que el Código de Comercio regula a las sociedades anónimas. Ahí se establecen los requisitos que deben de cumplir este tipo de entes. Ellos se constituyen por escritura pública, para obtener la personalidad, además esa escritura pública debe de inscribirse en el registro de comercio. Entonces, por ejercer una actividad mercantil, les es aplicable el Código de Comercio, pero no ejercen cualquier actividad mercantil, ejercen una actividad mercantil especializada. La intermediación financiera, la captación de recursos del público y conceden créditos a los particulares.
y a veces al Estado también, ¿verdad? La banca nacional le presta al Estado. Entonces, a los bancos se les aplica el Código de Comercio. Porque el Código de Comercio no solo regula la actividad de las sociedades, sino también actividades financieras. Por el artículo 1500 en adelante del Código de Comercio se regulan actividades de los bancos, los contratos bancarios. Pero además, la ley especial que regula la banca es la ley de bancos. La ley de bancos, esa es la ley especial. Pero ya leímos el artículo 1 de la ley de bancos y nos dice el artículo 1, en las materias no previstas en la presente ley, es decir, que esta ley no regula toda la actividad bancaria. Hay ciertas materias que se encuentran establecidas en la serie de leyes que menciona aquí. Ley orgánica del Banco Central de Reserva, ley orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, ley de privatización de bancos comerciales y de las asociaciones de ahorro y préstamo, ley de mercado de valores, la bolsa de valores que existe en nuestro país, solo tenemos una bolsa de valores. Ley orgánica de la Superintendencia de Valores, ley de saneamiento y fortalecimiento de bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo. Los bancos se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes de la República, en lo que fueren aplicables. Entonces estamos diciendo aquí que la actividad bancaria no solo se encuentra regulada en la ley de bancos y en el Código de Comercio, sino en una serie de leyes de carácter administrativo que han sido establecidas por el Estado, porque es una actividad especializada. Al ser una actividad especializada, es de interés público por la naturaleza de las funciones que realizan. Yo les preguntaba en la clase anterior, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad de capital fijo y una sociedad de capital variable? Bueno, no sé si a ustedes lo pregunté, pero ahora les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad de capital fijo y una sociedad de capital variable? Licenciado, no será el monto del capital como tal, porque el Ajá, ¿cómo capital así? variable no tiene el monto y el capital fijo ya tiene establecido el monto que se va a hacer. Ajá. Miranda Carlos Antonio. Sí, buenos días, licenciado y compañeros. Sí, entiendo que la diferencia de capital fijo y capital variable es que las sociedades de capital fijo no pueden aumentar ni disminuir su capital sin modificar la escritura de constitución. En cambio, Ajá. las empresas de capital variable puede ser aumentado o disminuido sin necesidad de poder hacer una modificación en la escritura. Entonces, lo que sucede es que entiendo que los bancos manejan su capital fijo por el hecho de que como captan fondos del público, no pueden estar ellos disminuyendo su capital en cualquier momento, sino que de hecho tienen que pedirle, entiendo, previa autorización a la Superintendencia del Sistema Financiero. Gracias. Bueno, gracias. Ambos tienen razón. Efectivamente, cuando hablamos de sociedades de capital fijo, para aumentar el capital, tienen que hacerlo por medio de una modificación de la escritura de constitución, ¿verdad? La escritura social. Y en el caso de los bancos, además deben tener previa autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero para poder aumentar o disminuir el capital. En cambio, las sociedades de capital variable pueden aumentar o disminuir su capital sin necesidad de modificar la escritura de constitución. Entonces,
He ahí el motivo por el cual los bancos son sociedades de capital fijo. Y es precisamente por el control que el Estado ejerce sobre los mismos. Imagínense que fueran de capital variable y disminuyeran su capital. ¿Qué implicaría para el público? Para los ahorrantes, los que tienen depósitos en el banco. Que una institución financiera pueda caer en un problema financiero, valga la redundancia. Sería una locura, porque a veces cuando una noticia que salga en un periódico sobre que un banco tiene algún tipo de problema financiero, la reacción de la gente es, si tiene ahorros, comenzar a retirar sus ahorros. Se cambia para otro banco. Entonces, por esos motivos es que son de capital fijo. Igual cuando un banco se quiere fusionar con otro, tiene que tener autorización de la superintendencia. Por cierto, ¿qué es la fusión? La fusión de sociedades, ¿qué es? Alguien que me explique. Y eso es bien común en la banca. Ustedes han visto, ¿verdad?, que un banco absorbe otro. Han desaparecido muchos bancos en nuestro país. A ver, ¿qué es la fusión? Consulto. Sería la combinación de capitales entre bancos, Lick. Y porque de esa manera tal vez podría, o sea, yo estoy asumiendo, no tengo idea, pero tal vez de esa manera uno de los bancos podría absorber el capital que tiene otro y de esa manera desaparece y cambia o tal vez se unen las sociedades para que esto suceda. Veamos otra opinión. Estamos hablando de derecho mercantil. Vemos que a los bancos, por ser sociedades, se les aplica el derecho mercantil. Y la fusión de sociedades en nuestro país ha sido muy común en el caso de los bancos. Jiménez Somoza, Mayra Arelí. Buenos días, Lick. Es la integración de una o más sociedades, en este caso de bancos. Así lo entiendo. La integración. Veamos otra opinión. Fíjese, Lee, que yo entiendo de que la fusión es cuando una sociedad, por ejemplo, o un banco se disuelve y entonces ellos empiezan a liquidar y empiezan a transferir todos los activos, pasivos a otra entidad. Ajá. Otra opinión. Aquí estamos hablando de derecho mercantil, que es aplicable a las sociedades denominadas bancos. ¿Sí? ¿Alguien Buenos más días, ahí? Lick. Buenos días. Yo entendería que es cuando una entidad absorbe todas las obligaciones y los derechos eh, para seguir laborando. Como por ejemplo tenemos el Cuscatlán con el Scotiabank, me parece, Ajá. que Cuscatlán absorbió las obligaciones de ese banco para seguir operando, pero bajo el nombre del Cuscatlán, ya no como el nombre del Scotia. Y se recuerdan que algunos años el Cuscatlán fue vendido a un banco transnacional, Citibank creo que era. Y luego Sí, esa empresa se retiró del país, ¿verdad? Y volvió a surgir el Banco Cuscatlán. Vaya, miren, cuando hablamos de fusión, esta se puede dar por dos motivos. Está regulado en el Código de Comercio. Fusión por absorción y fusión por integración. Cuando la fusión se da por absorción es que un ente más grande absorbe una o más sociedades. Como que el Banco Cuscatlán absorbiera dos pequeños bancos.
el Banco de Centroamérica, América Central y ¿qué? Otro banco pequeño, el Banco Azul. Entonces, en ese caso, desaparecerían los bancos pequeños. Pero el banco que lo está absorbiendo no desaparece, mantiene su estructura. Y la fusión por integración es, imaginémonos que el Banco Cuscatlán absorbe, bueno, al Banco Agrícola, es casi imposible, ¿verdad? Pero aquí estamos imaginando. No, en este caso que el Banco Agrícola y el Banco Cuscatlán deciden integrarse y formar una sola sociedad. Y crean el Banco XYZ SADCB. Entonces, en el caso de la integración desaparecen las dos instituciones y crean una nueva institución. Lo que hemos visto normalmente en el país han sido fusiones por absorción, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto. Pero no sería raro que dos bancos se conformen una sola entidad, hagan una fusión por integración. En ese caso van a desaparecer los dos bancos, van a crear un nuevo ente y van a hacer una nueva escritura de constitución. Ahora, en los casos de fusión, ya sea por absorción o integración, siempre deben de estar o se hacen por medio de escritura pública. Se deben de inscribir en el registro de comercio y en el caso de la banca, además, deben estar autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero. Autorizados y supervisados, porque cuando desaparecen, los bancos que desaparecen entran en proceso de liquidación, ¿verdad? Que también ese proceso se encuentra establecido en el Código de Comercio y bajo las reglas de la ley de bancos también. La ley de bancos lo regula, pero en lo no aplicable se aplica el Código de Comercio. Entonces, vemos pues que en el caso de los bancos, también aplicamos el Código de Comercio. Por la misma naturaleza de ese tipo de sociedades. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, continuamos entonces. Entonces, decíamos que cuando hablamos de la definición del derecho bancario, porque estábamos hablando del derecho bancario, sin perjuicio de que ya vimos el artículo 2 de la ley de bancos y que nos define o nos da una definición de banco. ¿Qué es banco para efectos de la ley? Entonces hablamos de un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera o la actividad principal que realiza la banca o las instituciones financieras, porque no solo nos referimos a los bancos, sino que también diferentes instituciones financieras que captan fondos del público. Hablamos de los requisitos que exige la ley para constituirse. Como son sociedades, deben constituirse por medio de escritura pública. A la organización interna que tienen y el ejercicio del comercio, la actividad especializada que realizan. También se hace referencia a la supervisión que realizan las entidades del Estado y a los contratos que realiza la banca o los bancos con los particulares. Entonces, estamos hablando de que por ser una actividad especializada, la intermediación financiera
la captación de fondos del público, la realización o conceder préstamos a los particulares y al mismo Estado. Entonces, hablamos que es una actividad que es realizada por personas especializadas en la rama financiera. No es realizada por cualquier tipo de persona. Pero el banco, el negocio del banco consiste en captar fondos del público, pero estos fondos no los tiene guardados. Luego estos fondos los invierte para prestar dinero a cualquier persona que lo necesita. ¿Quién no ha tenido un crédito con el banco? ¿Quién no ha tenido una tarjeta de crédito? Que es otro servicio que presta la banca y que al fin y al cabo es una actividad también muy especializada, la emisión de tarjetas de crédito. Entonces, cuando usted acude al banco a hacer un préstamo, le tiene que llenar un formulario, tiene que cumplir una serie de requisitos que le exige la institución bancaria y esa solicitud de crédito que usted hace pasa a evaluación por la institución financiera y ellos deciden si le prestan o no le prestan. Aunque usted pueda ser cliente de ellos, que puede tener ahí una cuenta de ahorro o una cuenta a plazo. Entonces, si usted tiene dinero en el banco y hace un préstamo, pues de ese conjunto de dinero que ellos han captado del público le van a hacer el préstamo, pero además le van a cobrar intereses. Y ustedes ven que los intereses que cobran cuando hacen un crédito, cuando le dan un crédito a una persona, son diferentes que los intereses que a usted le pagan por tener una cuenta de ahorro. No sé si ustedes se han percatado de eso. Es la Superintendencia del Sistema Financiero la que publica las tasas de interés que se encuentran vigentes en el territorio nacional. Ustedes entran a la página electrónica de la Superintendencia y pueden ver las tasas por actividades pasivas, por actividades activas. Pero podrán ver que la tasa de interés que le pagan a usted por tener una cuenta en el banco es diferente de la tasa de interés que le cobran cuando le conceden un crédito. ¿Ya han visto eso ustedes? Es total. Bueno, vamos a contar. Entonces, esa actividad que realizan los bancos de intermediación es la que regula la ley de bancos. Y tiene dos objetivos. Aquí los podemos ver en la presentación. Los objetivos de esa actividad. La protección de los depositantes, porque el Estado ejerce un control sobre la banca, sobre la actividad que realizan. Es una actividad especializada de interés público porque muchas personas han confiado en esa institución financiera su dinero para que la institución se lo maneje. Actualmente es más común. Antes, bueno, actualmente es bien raro que una persona tenga debajo de la almohada un montón de dinero. Antes pasaba. Hoy la gente se ha vuelto, confía más en la banca.
y la mayor parte de personas tienen su dinero depositado en el banco. Incluso las instituciones, ya sea públicas o privadas, cuando pagan los salarios de sus empleados, lo hacen por medio de transferencia bancaria o a veces emiten cheques. Entonces, los bancos captan todos esos recursos. Y por ese motivo el Estado interviene en esa actividad, la supervisa, porque el Estado protege los intereses del público en general, el interés público. La garantía de la eficiencia del sistema bancario dentro del sistema financiero. Existe una supervisión del Estado, como decíamos, que lo que busca es garantizar que ese ente cumpla con los requisitos establecidos por el mismo Estado para evitar que pueda caer en una situación difícil que pueda implicar que las personas que tienen su dinero en esa institución se puedan ver afectadas. Pero además, los bancos, como ustedes ven, son muy eficientes, tienen una estructura administrativa y financiera bastante sólida y prestan una serie de servicios y cumplen a veces con normas internacionales, como las ISO 9000. Y están sujetos no solamente a la supervisión del Estado, sino que a las obligaciones profesionales de los comerciantes en El Salvador. Deben nombrar un auditor externo que verifique el estado financiero, que verifique los balances, los estados financieros, balances, estados de resultados. Y si estos se adecúan a los principios de contabilidad generalmente aceptados, o se adecúan también a las normas técnicas emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Entonces, estamos hablando de que existe diferente normativa que regula la actividad bancaria, normas de orden pública, normas de orden privado, que es una actividad altamente especializada, una actividad que la realizan sujetos profesionales en la captación de recursos del público, en la prestación de créditos. Entonces, por ese motivo, el Estado tiene mucho interés en supervisar esa actividad. Pero además, realizan actos en masa, actos de comercio. Esos actos constantes, repetitivos, de captar fondos, de conceder préstamos, cobran intereses, cobran comisiones, emiten tarjetas de crédito, lo que se le denomina ¿cómo se llama? El dinero plástico, dicen. Dinero plástico, la tarjeta de crédito. Y también existe una ley que regula las tarjetas de crédito. Y que es una ley de carácter financiero también. También existe otra ley que regula la usura. Es decir, que existen el Estado a medida que ha ido avanzando la actividad financiera, ha emitido una serie de leyes porque se ha dado cuenta el Estado que existe a veces abuso por parte de algunas instituciones. Entonces, por eso regula la usura. Entonces vemos que tenemos una serie de normas de naturaleza administrativa que regulan la actividad financiera que realizan los bancos
y una serie de normas de carácter privado, como es el Código de Comercio. Es una actividad especializada que está regulada por el Estado y que tiene un interés público. Consultas, comentarios sobre lo que hemos platicado hasta este momento. Bueno, no, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del derecho bancario, siempre cuando entramos al estudio de una rama del derecho, tratamos de ubicar a qué rama, valga la redundancia, a qué rama del derecho pertenece. Así decimos, el derecho civil pertenece al derecho privado. Entonces, hay dos ramas del derecho que doctrinariamente se han dividido. Tenemos el derecho privado y el derecho público. Dentro del derecho privado podemos encontrar las normas que regulan las relaciones jurídicas con los particulares. Dentro del derecho público encontramos aquellas normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares. Ahí el Estado actúa con su poder de imperio, su poder de imponer, y no le pide opinión al particular. Sí tenemos una serie de normas, por ejemplo, las leyes tributarias, la ley de impuestos sobre la renta, el Estado, el Código Tributario, la ley del impuesto IVA. El Estado establece regulaciones, aumenta la tasa del impuesto IVA y no le consulta al particular. Y el particular debe de cumplir esa obligación. O establece una ley de impuestos, una alcaldía, ¿verdad? En donde se incrementan los impuestos municipales y no le piden opinión al particular, porque el Estado, con su poder de imponer, emite ese tipo de disposiciones jurídicas. En cambio, en el caso del derecho privado, lo que se regulan son relaciones entre particulares. El Estado únicamente actúa como una especie de árbitro, o sea, para dirimir los conflictos que puedan surgir y así existe una estructura de tribunales en el país, ¿verdad? Que se encargan de dirimir los conflictos que puedan surgir entre los particulares en la aplicación de los contratos de las normas privadas. Entonces, ambos tipos de normas son aplicables en el caso del derecho bancario. Como toda norma jurídica, la ley de bancos es una norma de carácter vinculante. Es aplicable a toda la comunidad, aplicable a todo el territorio nacional en lo relativo a la actividad que realizan los bancos. Se le aplica no solamente a los bancos, se le aplica también a los particulares, cuando tienen una relación jurídica con los bancos, con las instituciones financieras. Ahora bien, pero ¿a qué rama del derecho pertenece el derecho bancario? Les pregunto, con lo que les he comentado. ¿Cuál es la rama del derecho a la cual pertenece el derecho bancario? ¿Es derecho privado o es derecho público? Consulto.
¿Me quieren opinar? Derecho Jiménez privado. Somoza, Mayra Arely. Vaya, ¿quién habló? Escuché la voz de un caballero, pero Jiménez Somoza, Mayra Arely. ¿Cómo se llama? Disculpe, no lo veo, fíjese acá. Vamos a ver. David Miranda. Vaya, David Miranda. A ver, ¿qué me comentó? ¿Qué me dijo? Que pertenece a la rama del derecho privado. Porque, Aquí lo veo. Ajá. ¿Sí? ¿Por porque qué? es considerado una rama del derecho comercial. Ajá. Jiménez Somoza, Mayra. Pues en base a lo que usted ha explicado, yo entiendo que pertenece a ambas. Al derecho Ajá. público en cuanto a la regulación que el Estado ejerce sobre los bancos y al derecho privado en cuanto a las relaciones que tiene el banco con sus depositantes y que se rige por las leyes mercantiles también, aparte de la ley de banco. Ajá. Bueno. Entonces, esa es Ajá. como Sí. que es parte del derecho público y del derecho privado. Vaya, vamos a ver. Otra opinión, la última opinión, vamos a ver. Bueno, vamos. Como muy bien lo dijo Jiménez Somoza Mayra, también la opinión de Rodríguez David Miranda es atinada. Fíjense que existe una controversia en los doctrinarios del derecho. Unos lo ubican como derecho privado, otros como derecho público, pero la mayoría, la generalidad de los tratadistas, lo ubican como un híbrido, es decir, que es derecho público y al mismo tiempo es derecho privado, por la naturaleza de la actividad que realizan, porque captan fondos del público, o sea, captan el dinero que es del público, captan nuestro dinero. Y por ese motivo, el Estado tiene un interés muy particularizado de supervisar esa actividad, porque son miles de personas particulares que han depositado su dinero, que es parte de su patrimonio, en la banca. Es decir, que administran el dinero del público. Y por ese motivo existe una relación jurídica entre la empresa denominada banco o financiera y el Estado. El Estado no solamente supervisa su actividad, no solamente le establece cuáles son las reglas que deben de cumplir para dedicarse a esa actividad, sino que además los puede sancionar. Les puede imponer sanciones por incumplir las reglas que han sido establecidas. Pero además tenemos otra institución que también lo supervisa constantemente y es la Defensoría del Consumidor. La Defensoría del Consumidor supervisa constantemente a los bancos. Por cualquier violación que se pueda dar a los derechos del consumidor. Sobre todo cuando se exceden en los cobros de intereses o de comisiones. Entonces, en esos casos, ahí estamos en el ámbito del derecho público. Esa relación jurídica que se da entre el comerciante que se dedica a la actividad de intermediación, captación de fondos del público y conceder créditos y otras actividades relacionadas, y el Estado. Pero cuando el banco realiza actos en masa, hace llamamientos al público, ofrece tasas de interés llamativas,
si usted deposita sus fondos, su dinero, su patrimonio, parte de su patrimonio, ese dinero, porque además estos se prestan otro tipo de servicios, por ejemplo, los fideicomisos y otras instituciones del derecho. Entonces, hacen una comercialización, tienen un equipo, una estructura organizativa, vendedores, ejecutivos de venta, y entonces hacen llamamientos al público. Obviamente que es una actividad que debe estar regulada y autorizada por el Estado. Entonces, cuando usted va al banco, abre una cuenta de ahorro, abre una cuenta de depósito, el banco le capta su dinero, ahí se da una relación jurídica mercantil, una relación de naturaleza privada. Y ahí aplicamos las reglas de la ley de bancos y del Código de Comercio. Porque en esos casos es una actividad privada, porque no existe ninguna obligación de parte de las personas de depositar su dinero en determinado banco. Ahí aplica el principio de autonomía de la voluntad, un principio que lo hemos estudiado en derecho civil, en derecho mercantil. El banco no obliga a la persona a que deposite el dinero en su institución, sino que la persona voluntariamente decide a lo cual banco. Va a depender de la información o el mercadeo o la capacidad de convencimiento que pueda tener la institución financiera. Entonces, en esos casos, estamos hablando de que se da una actividad jurídica mercantil entre particulares. Y ahí se rige por el derecho privado. Sin perjuicio de que el Estado pueda sancionar a esa institución financiera por captar fondos del público de manera ilegal. O sin perjuicio de que el particular pueda demandar al banco en los tribunales civiles y mercantiles, ¿no? Sin perjuicio de eso. Entonces, vemos que es un híbrido. Estamos hablando de derecho privado y derecho público. Entonces, por eso estamos hablando de que acá, en el caso del derecho bancario, se dan los dos tipos de relaciones. Se dan las relaciones de derecho público y las relaciones de derecho privado. En el caso del derecho público, existe una serie de requisitos establecidos por diferentes normas jurídicas de naturaleza administrativa que el banco debe cumplir para realizar su actividad bancaria. Y a estas relaciones se les llaman relaciones de organización, que pueden ser internas y externas. El Estado le interesa la administración de las instituciones bancarias. Le interesa supervisar esa actividad privada que realizan los bancos. Y tenemos también las relaciones patrimoniales externas. Patrimoniales externas, estamos hablando de la intermediación bancaria, la captación de fondos del público y el crédito que conceden a particulares y al mismo Estado. Y los otros servicios de carácter no financiero que realiza la banca. Ahí nos encontramos que el derecho bancario es derecho
público y derecho privado. Se encuentra inmerso en ambas ramas del derecho. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna consulta. Les decía al inicio de la clase, creo que hay 36 personas, ¿no? 36 personas. Quiero ver cuántos habían al inicio, lo que reporté. Vamos a ver. Permítanme, quiero ver, reporté 37 personas. Bueno, incluyéndome a mí, o sea, con 36 estudiantes. Hay 50 inscritos en la materia. Tengo 36 en este momento. Es decir que los 36 me incluyen a mí, ¿verdad? Son 35 estudiantes. Vaya, yo les decía al inicio de la clase que era necesario que me hicieran el favor, o les pedía de favor, que en el aula virtual, ustedes ven aquí está el aula virtual de Derecho Bancario, hay un apartado que se llama Foro de Conformación de Grupos de Trabajo. Aquí lo que necesito es que ya veo que hay dos grupos. Que aquí me incluyan su grupo de trabajo, su equipo de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos el equipo de Verónica Alejandra Portillo Olivorio, Ábalos Minero Tania Lisbeck, Hernández López Bessi Carolina, Hernández Jairo Rolando, Méndez Melara Beatriz, que es el sublíder. La sublíder Portillo de Oliverio, Verónica Alejandra es la líder. Aquí tenemos un grupo de 5 personas. Luego veamos, vamos a ver el otro grupo que está. Serían 10 grupos porque son 50 personas, ¿verdad? Las que están inscritas, aunque solo 36 se han conectado. Aquí tenemos Erika Ivonne Carrillo Melara, Sofía Elisa Hernández Valle, Mayra Arely Jiménez Somoza, que es la sublíder, Georgina Michelle Ortiz Rivas, Freddy Alexander Vázquez Aguilar. Así quiero que me hagan el favor los demás grupos de subirme al aula virtual sus equipos de trabajo para que yo pueda tener, es más fácil para mí. Y así yo conformo los grupos, les asigno el número de equipo. Entonces, no sé si tienen consultas, comentarios. Si no, pues vamos a concluir la clase en este momento. Si no tienen ninguna pregunta. Buenos días. Sí. Sí, buenos días. Yo tengo una consulta. En el caso de la Sí. ley contra la audición, ¿cuál es la entidad correspondiente de conocer este tipo de casos? Mire, el caso de la usura, eso le corresponde a la Defensoría del Consumidor. Es la que, el ente, donde se va a hacer las denuncias. También está regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Bueno, si no hay más consultas, vamos a terminar la clase en este momento. Les agradezco su atención. Sé que la hora es muy complicada, ¿verdad? Muchos van a entrar a trabajar. Así que vamos a concluir la clase en este momento. Les agradezco su fina atención. Les deseo que pasen un feliz día. Y nos vemos el sábado de 6:30 a 8. Muchas gracias. Pasen un feliz día. Adiós, Liz. Buen día. Buen día. Bueno, Gracias, buen día. Gracias, Liz. Buen día. Bueno, Gracias, licenciado. Buen día. feliz día.